Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Un día más ya con todos ustedes aquí en nuestra fantástica alquería. Ya saben ustedes, esa máquina del tiempo, como yo suelo llamarla, donde, bueno, nos trasladamos al Motril de ensueño, al Motril de antaño, a ese otro Motril que gracias a nuestro cronista oficial, a don Manuel Domínguez, pues vamos semana a semana bueno, pues desempolvando para todos ustedes. Y ya saben que en las últimas semanas nos encontramos en la zona de Magdalite, ¿no? En esta zona motrileña que yo creo que están descubriendo a la par que yo mismo, porque son muchísimos los datos, las historias, las cosas que aquí han ocurrido y muchísimos todavía los pequeños vestigios que nos van quedando precisamente de esa huella del pasado. En el monte de Magdalite, que lo dejamos ya a nuestra derecha, recordamos que en nuestro programa anterior comenzamos ya la zona de Pataura. Recordábamos que significaba eso de Pater Aura, que el significado realmente no sabemos qué podría, cuál podría ser, pero de ahí viene Pataura. Y bueno, reconocíamos el Pago del Cabón, reconocíamos concretamente en nuestro último programa ese Apero Burgos, que lo conocíamos también, y algunos de los montes, de los nombres de los montes, como el de Monteser, que es el que tenemos aquí ya en nuestras espaldas, y nos acercamos concretamente al de Pataura, el monte Pataura, que así se llama. También en la zona del Pago del Gato, podríamos decirlo, ¿no? El Salto del Gato, que también forma parte del Cabón. También forma parte del Cabón. Bueno, pues aquí vamos a comenzar nuestro programa en el día de hoy, conociendo toda esta extensión, conocida ya como Pataura, puesto que ya estamos en Pataura, en este inicio, todavía nos queda muchas zonas que recorrer, y sobre todo una zona maravillosa donde encontramos ese acueducto del Salto del Gato y todo este valle que toma todo su auge, ¿no? Pues efectivamente, estamos el principio, digámoslo así, del Pago del Cabón, que empezaba en el Salto del Gato, que es una rambla que aparece aquí, de la cual pues ha tomado ese nombre. No sabemos si que algún gato saltó. Saltó el gato o no saltó el gato. El nombre popular del Salto del Gato. Esta zona tiene también historia, la zona de las charcas, que hemos visto la parte de abajo del Cabón, que hemos visto donde estaba el Apero de los Burgos, y estamos ahora mismo en el Salto del Gato, que tiene una importancia histórica tremenda, porque se conserva un acueducto que tomaba agua de la acequia para llevarla a un antiguo molino. Seguramente ese molino sería un molino de harina, que se llamó en época musulmana el molino de Lieña. Lieña, que estaba justamente en esa especie de meseta sostenida por esos contrafuertes que aparecen ahí, y la toma de agua del molino que se hacía a través de ese acueducto que todavía se conserva. En época musulmana, este molino de Lieña pasó a ser propiedad de Francisco Ramírez de Madrid. Ya hemos hablado muchas veces de Francisco Ramírez de Madrid, porque Francisco Ramírez de Madrid tiene gran parte de la propiedad de Doña Motril. En aquella época, sí, conquistador de Motril, de Salobreña y de Motril, y aquí estuvo el molino de Lieña. Este molino pasó a la muerte de Francisco Ramírez de Madrid a ser propiedad de su mujer, Beatriz Galindo, y se conservan algunas escrituras del arrendamiento de este molino de Lieña. A Beatriz Galindo lo arrendaba a algunos molineros que se hacían cargo del molino de Lieña. Posteriormente, a la latina, Beatriz Galindo la latina. Posteriormente aquí estuvo un molino de arroz, se conocía también, por eso este pago también se le conoce con el nombre del Pago del Molinillo del Arroz. También ese molino de leña fue usado como molino de arroz, porque ya hemos hablado de que algunas plantaciones de arroz se hicieron en esta zona de las charcas que estaban inundadas, y este molino, que no debió tener mucha importancia porque el cultivo del arroz no era demasiado extenso, se conoció, y así aparece en los documentos del siglo XVII ya, con el nombre de molino del arroz. Debió estar situado en esta pequeña elevación y el agua del molino ha conservado perfectamente el acueducto para llevar ese agua. No sabemos la fecha de ese acueducto, es decir, posiblemente si ya existía un molino
en época musulmana también tendrían que tener un sistema de llevar agua al molino, y a lo mejor no es este acueducto o existió otro acueducto anterior, pero evidentemente debieron tener un sistema de conducción de agua hasta el molino de Lieña. El caso es que este pago se conoció con el pago del molino de Lieña, con el pago del molino del arroz, con el pago del Salto del Gato, con el pago del Cabón, es decir, se conocen con todos estos nombres que históricamente, o parte del pago del Cabón. Se ha conservado la estructura de donde estuvo el molino. Es verdad que no ha quedado nada del molino, excepto la conducción de agua a través del acueducto y algunos contrafuertes que sostenían la estructura de lo que hubiera ahí, para sostener la tierra, que no se viniera abajo la tierra. Evidentemente, sí, no, lo vemos que es antiquísimo también. Evidentemente, toda esta zona, si se llamó el molino del arroz, es porque en algún momento también dedicaron esta zona también al cultivo arrocero. Ya explicamos en el programa anterior que debido a los desbordamientos precisamente del río Guadalfeo, bueno, pues había muchas zonas, pues lógicamente inundadas, ¿no? Y que hubo una época pues, que se dedicó, ¿no?, al tema del cultivo del arroz, claro, que posiblemente venga de ahí. Es posible, pero sobre todo el cultivo del arroz más extensivo se hace en el siglo XVIII. Ajá. Cuando hay una crisis del siglo XVIII se vive una crisis del azúcar, de la caña, y entonces pues tenían que buscarse la vida. Una forma de buscarse la vida es retomar, y decían efectivamente que el arroz era más antiguo que la caña de azúcar, el cultivo del arroz era más antiguo en Motriz que la caña de azúcar. Pues seguramente el cultivo ya se lo hacía en época árabe y todavía quedarían zonas o manchas de zona pantanosa, esta zona del río, pues seguramente, y este molino de Lieña, que posiblemente originariamente se dedicaría, lo más normal, que se dedicara o a la molienda de aceite o a la molienda de... Y además en un pequeño montecito, con lo cual... Tenía 4 piedras, porque en la escritura de arrendamiento que hace, y estamos remontándonos a 1520 y tantos, dice que tenía 4 piedras para moler, 4 molinos para moler lo que moliera. No sabemos si... El caso es que en el siglo XVII se conoce como el molinillo del arroz, es decir, que debieron estar moliendo arroz en este edificio. No hay nada, no ha quedado nada, excepto la toma de agua, que es el acueducto, que se conoce ahora mismo como el acueducto del Salto del Gato. El Salto del Gato es un salto de la acequia hacia aquí, está más bajo, ¿no? Y por eso debe llamarse Salto del Gato. Pues, lo que sí estamos viendo, nada más que por la belleza de este acueducto, un acueducto que debería de tener algún tipo de protección, ¿no? Sí, debería tener algún tipo de protección y de ponerse en valor el acueducto, ¿eh? No sé si está reconstruido en el siglo XVIII, en el siglo XIX, no lo sabemos, pero evidentemente es el único acueducto. No, había más, acordaros de los candelones, que también eran acueductos, ¿no? Pero este acueducto se ha conservado, y se ha conservado casi completo, los arcos están casi completos de la estructura de este acueducto. Termina justo en la elevación donde estuvo el molino de Lieña o el molinillo del arroz. Es decir, que es una manera de conducir agua, seguramente por los molinos se movían, este molino debió moverse con agua, y de ahí viene un poco la explicación de este. No tiene sentido de que fuera para regadío, porque existe una antigua acequia que va por debajo, claro, si no hubiera... y no tiene sentido, ¿no? Las tierras están mucho más bajas, lo normal es que llevaran el agua hacia esta elevación. No tiene sentido que hiciera una estructura con eso para cultivar 2 marjales que puede tener esa elevación. Lo típico es que fuera un acueducto para conducir el agua al molino, no para regadío de esa pequeña meseta donde estuvo el molino de Lieña. Y además viene desde el Monte Pataura, porque este claro, ya es el Monte Pataura. Este ya es Monte Pataura. Sí, porque al otro lado del monte ya estaba la población. Esto estaba a la mitad de un cuarto de legua, o sea, prácticamente a 500 metros de Pataura, del pueblo. Y se ha conservado la estructura de los arcos perfectamente, arcos de mampostería y ladrillo. El acueducto está bastante bien hecho. Eso nos hace pensar que no sea muy antiguo, que está bastante bien construido, pero es posible que existiera otro acueducto y que se mantuviera. El caso es que merecería la pena conservarlo y ponerlo un poco en valor
este acueducto. Es el único que se conserva de Motril, exceptuando el Candelón Grande, el trocito del Candelón Grande. El trozo, claro. Sí, sí, más o menos la misma arquitectura. Disfrutando de tantos y tantos sitios singulares. Estábamos hablando sobre todo de este fantástico acueducto. Todo esto sería el pago de la isla del Castillo, ¿no? La isla del Castillo, Castillo, ¿no? sí, la isla del Castillo. Teníamos el Cabón, isla del Castillo y ya Puente de Tablas, que ya es lo más próximo a Lo próximo que próximo y después Pago del Curucho y Panata, ¿no? Perdón, Pataura, Jarea y Panata. Y Panata. Y aquí, pues el arranque de... Y había otros nombres más, ¿no? Sí, hay nombres musulmanes, Conay, Canat, y son pagos que aparecen en el repartimiento de los bienes de moriscos, pero son difíciles de saber dónde están, o después se llaman, por ejemplo, el pago de las tablas, el puente del Hadith, es el que después se llama pago de las tablas, del puente de las tablas, puente de tablas o puente de las tablas. Seguramente sería un puente de la acequia, que estaría con tablas, y de ahí le viene el nombre del puente de las tablas. La acequia de Motril la tenemos ahí arriba, es decir, que está a 50 metros de altura. Está la acequia secundaria, la que tenemos aquí, ¿no? La acequia está más alta. De esa acequia es la que se sacaría originariamente el agua para el acueducto del Molino de Lieña o Molino del Arroz, que es el que se ha conservado todavía en la actualidad. El caso es que merecería la pena conservar este acueducto porque es muy curioso, uno de los únicos acueductos que nos quedan tan completo, porque está completo prácticamente. Está completo el acueducto del Salto del Gato, o del Molino de Lieña, o del Molino del Arroz. Todos estos nombres son los que se le ha dado a lo largo de la historia en función de cómo ha funcionado el molino. Y aún así estamos viendo que este acueducto, aunque le han puesto una tubería, que apenas se ve, pero sí le han puesto una tubería, significa que todavía está en uso. Está en uso, todavía se toma agua, la toma de agua está ahí, es la que introduce el agua al acueducto. Originariamente, como esta acequia no existía, se tomaría de la acequia principal de Motril y es la que derivaría el agua para mover el molino, que es un molino de agua. Es raro que existan molinos de agua. En Motril tenemos dos y uno de ellos casi se conserva al completo. Es el Molino de las Viñas, que ya lo vimos en un programa cuando hicimos la zona de las antiguas azucareras, de la zona de la colina. Por detrás todavía se conserva el Molino de las Viñas, o casi la estructura completa del Molino de las Viñas, y de aquí, de este molino, que también fue un molino que estuvo durante un siglo funcionando. Ya digo que hay una primera documentación de principios del siglo XVI, donde Beatriz Galindo lo alquila, este molino de Lieña. Se conserva en el archivo de Tavera de la nobleza de la familia Borno en Toledo, y aparece el alquiler de este molino de Lieña. Por eso este pago también se le llamó pago de Lieña. Pago de Lieña. Después, con el paso del tiempo, las modificaciones de los nombres, pues fueron, los cristianos le decían de todo a estas cosas, ¿no? Y terminó siendo en el siglo XVII Molino del Arroz, o Molinillo del Arroz, se le decía, el pago del Molinillo del Arroz. Estamos paseando por aquí y estamos hablando muy poco de la acequia, de la importancia del agua. Sí, el agua, esto no funciona sin agua. Evidentemente, el sistema de producción de la vega de Patauras y la vega de Motril se hizo con la construcción de la acequia principal. Hay una acequia vieja que aparece en los documentos, que es la acequia de Pataura, que debió ser otra acequia, posiblemente a lo mejor derivación de la acequia principal, para regar algunas zonas de la vega de Pataura. Esa acequia de Pataura todavía se conservan algunos trozos de la acequia, todavía están por ahí algunos de los trozos, pero fundamentalmente todo esto, casi todos estos pagos se regaban con la acequia principal. Por ejemplo, en el repartimiento de 1573 de los bienes de moriscos, cuando se le dan a los cristianos, pues aparecen cuando nombran las tierras donde estaban y los pagos estaban, donde lo dicen, ¿no? Este pago se riega con la acequia principal, o este pago se riega con acequia de Pataura, es decir, diferencian con qué acequia se regaba.
¿Eso qué nos hace pensar? Pues que la construcción de la acequia principal de Motril es época musulmana. Es decir, que evidentemente ya sabemos que después se amplió hasta Torrenueva, pero en la acequia de Motril la que ha facilitado el cultivo de la vega. Sin regadío, la vega de Motril no tiene, pues no tiene agua, ¿no? Claro, Es decir, y por tanto el crecimiento poblacional y todo. se debe fundamentalmente al final el agua es el motor de vida, ¿no? Es verdad que hubo más acequias, ¿no? Hubo acequias secundarias, la acequia del Senador, otra acequia que seguramente venía por la calle San Roque, que tomaba agua también, o de la acequia principal del río, o del azul del vínculo, como se llama, o de la fuente del Muerto, de la fuente de Don Alonso. El caso es que la acequia es un elemento fundamental, el agua es un elemento fundamental. Sin agua esto es imposible, ¿no? Y por lo tanto esto nos hace pensar que el auge agrícola de las vegas de Motril, la vega Pataura, la vega de Motril y la vega de Paterna, sin la construcción de la acequia no hubiera tenido sentido, ni siquiera la población de Motril. Es posible, por eso había algunos escritores antiguos que decían que Motril se debe a la acequia. La construcción de la acequia se debe a que el desarrollo poblacional de Motril. De ahí viene la antigua historia de que Pataura anterior a Motril, porque claro, primero se crea esto, primero se crea esto, luego nos llevamos el agua para allá y aparece Motril. Y allí donde... Incluso hay algunos datos que dicen que Motril en el siglo XVI ni siquiera era una población, que eran como pequeños pueblos unidos detrás de otros, unidos por ramblas, ¿no? Y que después fueron uniendo población. Pues es posible, ¿no? El agua nos separaba y nos unía. Y lo unía, es decir, es posible que tuviéramos una zona central de Motril, tuviéramos un barrio en la zona del Pozuelo, otro barrio en el Manjón, otro barrio en las Parragueras, y que estuviera separado. Precisamente el autor de un libro que se sacó en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, defendiendo que Cesi era Vélez Málaga y no Motril, él decía que Motril ni siquiera era una población, que era una agrupación de barrios, de pequeños poblados, de pequeñas alquerías. Sí, porque recordamos que Motril geográficamente la tenemos dividida por las ramblas y lo que hacía la gente era pegarse lógicamente al agua, volvemos a decir lo mismo. Eran unas pequeñas alquerías y que estaban unidas por las ramblas, ¿no? Claro, pero es verdad que sin el concurso de la acequia, del agua de la acequia, la vega de Motril no tiene sentido, ¿no? El regadío de Motril se debe a la acequia. Hoy en día contemplamos muchos marjales de tierra. Antiguamente no era así, no había tanto. Es decir, la primera vez que hay datos de la vega de Motril dice que tiene entre 13 y 15.000 marjales. Hoy tiene 60 y tantos mil marjales. Es decir, que indudablemente se ha aumentado la tierra. Y eso se debe primero a la desecación de las charcas, toda esta desecación. Estas tierras que estamos viendo ahora, seguramente en época musulmana, tenían, o posteriormente, tenían muchas dificultades por las avenidas del río y tenían esos problemas de que cada vez que el río tenía una avenida importante se llevaba todas las tierras estas, ¿no? Además, eso dicen que acabó con Pataura, ¿no? No, además, fíjate que sin querer nosotros estamos reconociendo esta zona a través precisamente de un acueducto, luego el puente de tablas, que es el que vamos a ver a continuación, etcétera. O sea, la importancia una vez más de los puentes y del agua, en definitiva, ¿no? Sí, el agua es fundamental. La riqueza de esta zona es conseguir llevar el agua del río Guadalfeo hasta la vega y ponerla en funcionamiento, ponerla en regadío. Yo creo que hemos llegado. Es verdad que el puente tablas, como hemos querido reconocer, no existe. Como tal, pero yo creo que más o menos en esta zona, ¿no? Donde quizá aprovechando esta rambla. La rambla. ¿La rambla de Santa María se llama esto? Santa María, Santa Marina. Santa Marina. Pues aprovechando, imagino. O la rambla del puente de tablas. Además tenemos toda la rambla que va hacia abajo. Aquí estaría, ¿no? Ese puente de tablas. Eso estaría el camino de Pataura, que es el que tenemos ahí a la izquierda, puente de tablas y Panata. Aquí sería el pueblo, aquí debió estar el pueblo, aquí en este recodo de las montañas, del monte del Matalite debía ser Pataura. No se ha conservado nada. Ese primer asentamiento. Ese primer asentamiento que se mantiene hasta el siglo XVIII, todavía en 1752 quedaban
veintitantas casas. 20 y tantas. Había tenido muchas más casas, había tenido... Hasta 70, ¿no? Sí, había tenido una iglesia, había tenido una casa fuerte, había tenido un ingenio de azúcar, que también debió estar por aquí, y indudablemente no ha quedado nada de ese poblado. Este puente de tabla decía que ya estaba ya en Pataura, estaba al lado del pueblo. Un poco más para arriba, seguramente en la esquina más superior, terminaba el pago del puente de tabla. El puente de tabla, la mitad, o el pago del puente de tabla, la mitad, en el siglo XVIII también estaba enarenado. No había, también el río lo había afectado gran parte del pago del puente de tabla, y después el pago del Curucho, que estaría un poco más para arriba. En época árabe, a este pago del puente de la tabla se le conocía con el pago del puente del Hadid. El Hadid. Hadid es un musulmán de Pataura, que vivía en Pataura, y recibe el nombre de... Normalmente los pagos se llamaban muchas veces los dueños el mismo dueño, ¿no? Vale. Y justamente estamos enfrente de la obra, es decir, prácticamente este sería el entorno de Pataura. Puente de tablas, Curucho arriba, y en medio de los dos, Pataura. Y más para arriba las Areas. Es decir, que indudablemente aquí en este espacio, en una época determinada, llegó a haber 70, 100 casas. Hoy no ha quedado nada, que una iglesia que se construye en 1520 por el vicario de Motril, Gonzalo Hernández de Herrera. La construye un Francisco Hernández, que era de Salobreña, el maestro de obras, maestro alarife, que se llamaba en aquella época, el que la construye. Hay una casa fuerte, que es donde se protegía en caso de ataque. Hay un cementerio. Es curioso, la iglesia tiene incluso un Cristo considerado muy milagroso y una talla magnífica, que era el Cristo de Pataura, que terminó en la iglesia de Motril. Ajá. Cuando en 1795 97 derriban la iglesia de Pataura, porque ya no había nadie aquí, la iglesia se había servido para ciertos cultos extraños, total, que las desacralizan y se llevan el Cristo de Pataura a Motril. Y el pago del puente de tabla, se cultiva caña de azúcar. En esta zona se regaba con la acequia, o metía agua de la acequia de Motril y también con la acequia de Pataura. Con las dos acequias se regaba este pago del puente de tabla. No ha quedado nada. ¿Dónde está Pataura? ¿O dónde están los restos de Pataura? ¿Y por qué se va despoblando Pataura? Porque el sitio es magnífico, es un sitio prolífico, sí, es decían fértil. Que... No, pero la atracción de Motril debía ser importante, el crecer Motril debía ser importante para que en 1753, cuando se hace el catastro de Ensenada, solo quedan entre 10 12 vecinos aquí, solo 10 o 12 familias. El resto de las propiedades son de gente de fuera, que no son de Pataura, son gente de Motril, gente de Granada, muchos eclesiásticos, órdenes religiosas, etcétera, son los dueños de estas tierras. El caso es que un poco desaparece. Y también dicen que desaparece por las avenidas del río. Eso, bueno, una vez más el río... Es posible que existiera y que la avenida del río se llevaran el ingenio de azúcar, se llevaran las casas y tal, pero debía estar construida mucho más abajo, es decir, por debajo del camino. Pero no lo sabemos. Ahora mismo los planos que existen del siglo XVIII, donde está Pataura, no dice que está enfrente del Obre, se ve que está enfrente del Obre, más que enfrente del Obre, más la entrada del camino enfrente del Obre, más que del pueblo, ¿no? El caso es que debió estar ocupando algo por el estilo, o más para arriba, al otro extremo de ese monte, o en este recodo que tenemos aquí de los montes. Es lo más lógico. Sí, porque comentaba antes que el río vuelve a ser protagonista, tanto por el tema de las inundaciones, con lo cual convertía la zona en pantanosa, etcétera, pero también arenaba muchas veces. Lo dicen muy frecuentemente. Esta tierra no se puede cultivar porque está en plan de río. Estar en plan de río, que estaba o metida con agua o estaba enarenada, ¿no? Con lo cual eran tierras que habían sido de cultivo y después estaban incultas por la avenida, por naturaleza. Claro, porque esa misma arena puede hacer una ellos diferenciaban si estaban incultas por desidia, es decir, que el dueño no las cultivaba, o estaban incultas por la acción de la naturaleza. El caso es que no ha quedado nada, y es una zona que es muy antigua, no ha quedado los restos de
de nada. 100 casas posiblemente, aproximadamente, un ingenio de azúcar, una iglesia, un cementerio, una casa fuerte, un ingenio de azúcar que era grande y que tenía una extensión importante, desaparecido por completo, el pueblo perdido de Pataura. Ni el nombre, te digo, ya no sabemos qué significa eso de Pater Ni siquiera Aura, ¿no? Pataura sabemos lo que es. Pater El Aura. caso es que, bueno, es posible que estuviera aquí, es posible que estuviera un poco más arriba, pero este es el pago, empezaba el pago de Puente de Tablas, Pataura, pago del Curucho, Jarea, y ya Panata al final, a partir de las Jareas, Panata. Curucho significaba zona de entrada, ¿no? De entrada o de salida. O de salida, de podría salida. significar las dos cosas, ¿no? El Curucho. Al Curucho. Por eso hay una calle en Motril que se llama también calle Curucho, que es la calle de salida De de Motril. Curucho. Al Curucho. Bueno, pues conociendo Pataura, hemos conocido este, entre comillas, este puente tabla, este pago del puente tabla. Aquí estaría ese puente con esta rambla de Santa María que pasa por aquí actualmente, y toda esta zona pues posiblemente sería pues, lo que conocemos nosotros como, bueno, sigue siendo Pataura, evidentemente. Nosotros nos referimos a ese primer asentamiento donde posiblemente creció pues la idea de Motril, aunque luego ya, pues lógicamente, pues precisamente por el efecto del agua podría ser el que nos fuimos centrando un poco más en nuestra ubicación actual. Es curioso, perdóname Alberto, pero quiero mencionarlo, ¿no? Se conservan los libros de bautizos, de entierro y de matrimonio de Pataura. Ah, sí. Sí, de la iglesia de Pataura. Están en la iglesia de Salobreña. Es un documento magnífico para la investigación. Yo no lo he podido ver algunos, no lo he podido ver al completo, pero es un magnífico documento de investigación, cómo evolucionó la historia de Pataura. Hombre. La iglesia de aquí pertenecía a la de Salobreña, no a la de Motril. Y el cura de aquí vivía en Lobres. El mismo cura de Lobres era el cura de aquí, de Pataura, ¿no? Por eso... ¿Y el Cristo ese de Pataura que han mencionado? El Cristo de Pataura es un Cristo, una imagen que se consideraba de gran importancia, no solo artística, sino era imagen milagrosa. Se dio culto aquí, en la iglesia de Pataura, hasta que en 1796 o 97 deciden derribar la iglesia de Pataura y deciden llevarse el Cristo y su altar, deciden llevárselo a Motril. Hay una pelea en Motril importante, porque los sacerdotes del cerro pretenden que se lleve el Cristo al cerro, porque era una imagen considerada milagrosísima, llevar al cerro, y los de la iglesia mayor decían llevárselo a la iglesia mayor de Motril. Al final tiene que venir el arzobispo para poner paz y decidir dónde se pone el Cristo Pataura. El Cristo Pataura se puso en la iglesia mayor, en la capilla de las Ánimas, en la misma capilla que hoy está el Nazareno en la iglesia mayor. Y incluso hubo en el siglo XIX una cofradía del Cristo Pataura. En Motril una cofradía del Cristo de Pataura. El caso es que debió desaparecer en la época de la Guerra Civil. La guerra, posiblemente. Alguien me dijo que un Cristo que coronaba el retablo que existió de Jerónimo de la Cárcel en la iglesia mayor, que se quemó en la época de la guerra, ese Cristo que lo coronaba era el Cristo de Pataura, no lo sé. La verdad es que nunca he visto una imagen del Cristo de Pataura. El caso es que era considerado pues, una gran imagen desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista de las creencias, de la religión, milagrosísima imagen, y era súper venerado, el Cristo de Pataura era muy venerado, hasta tal punto de que tienen toda una ceremonia para llevárselo a Motril, desacralizar la iglesia de Pataura, llevárselo a Motril y allí ponerle una capilla junto al altar mayor, al lateral del altar mayor de la iglesia. La lástima es que no se conservara ese Cristo tan antiguo, porque cuando se hace la iglesia en 1520, que lo hace la iglesia de Pataura, se construye en 1520, yo creo que ya en esa época se puso el Cristo de Pataura, ¿no? Y considerado una imagen de gran valor histórico, claro, de gran valor artístico y de gran valor religioso. Claro, y si encima hacía tantos milagros, pues evidentemente merecía una capilla, nunca mejor dicho, como Dios manda. Bueno, pues no sé cómo se lo habrán pasado ustedes. Yo, una vez más,
he vuelto a disfrutar de lo lindo paseando por estos parajes sensacionales que todavía nos da esta zona. Hoy hemos descubierto, bueno, pues ese pago del Cabón, hemos estado con el Salto del Gato, la isla del Castillo, ahora hemos venido aquí a esta zona del puente del Hadid, ¿no? O el puente de Tabla. Hemos conocido Pataura, aquí empezó todo, como se suele decir, esta zona fantástica que finalmente terminó despoblada por todos esos argumentos que nos acaba de comentar don Manuel Domínguez. Nos queda todavía, nos acercaremos a la zona del Jaril, a la zona de Fanata, etcétera, etcétera. O sea que vamos a seguir recorriendo, casi llegando, lógicamente, pues a la altura de Vélez. Así que eso será ya nuestro próximo programa. Como siempre, aquí en La Alquería, un auténtico placer estar con todos ustedes aquí en la televisión de Motril. Hasta la semana que viene. Adiós.